es un mural. Yo les explicaba que esto sí es una técnica de mashup porque el sistema solar había partido de un material previo y entonces al resignificarlo a partir de esta nueva estructura era una estrategia de remix. En este caso no, porque hubo curaduría de contenidos al seleccionar los textos o videos o audios de especialistas internacionales sobre el tema, pero hubo creación de contenidos en el caso de los audios de una exalumna, de una especialista argentina, Marta Libedinsky, y de Fabio Trasou, que es nuestro coordinador. Lo que yo les decía es que todos estos materiales vienen acompañados de una introducción siempre, donde se explica el sentido del material y cierta lógica de construcción para que se entienda. En este caso, la lógica argumental del material tenía que ver con dar 3 interrogantes centrales para pensar el tema de la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías en el hoy, y que de alguna manera estos recursos puestos alrededor y sin un orden jerárquico, digamos, determinado, permitían responder en alguna medida estos interrogantes centrales. El estudiante los podía recorrer libremente, podía recorrerlos en el orden que quisiera y podía incluso no recorrerlos todos. El que les estaba mostrando recién, que es Alicia, esta es una sesión que se daba en el módulo de análisis de materiales digitales, era la primera vez que la hacíamos, tomábamos como temática específica la construcción de materiales didácticos hipermediales, y la metáfora de Alicia nos permitió construir una argumentación básica que está en todos los que producimos estos recursos, siempre ahí latente, siempre ahí considerando, que es que así como Alicia dentro del pozo tuvo que aprender una lógica diferente a la de su mundo de afuera, ¿no? En el pozo ella comía y se achicaba, comía y se volvía a agrandar, se le cortaba la cabeza a la gente, se festejaba el no cumpleaños. Así, cuando uno construye un material de este tipo, tiene de alguna manera que desandar la lógica del material de texto tradicional con el que estamos acostumbrados, todos nos hemos educado, y también en algunos casos, como en el mío o como en el de Gisela Schwartzman, estábamos acostumbradas a producir en esa lógica. Entonces acá tuvimos que aprender a desandar esa lógica y empezar a pensar si era posible construir otra. Entonces Alicia va cayendo el pozo. Yo les decía que acá hay un claro ejemplo de remix de las artes plásticas, es el afiche de Woody Allen, de la película de Woody Allen, Medianoche en París, que en realidad de fondo es la noche estrellada de Van Gogh, ¿verdad? Acá hay, bueno, se les da un ejemplo de remix de las artes plásticas, si no me equivoco es el tema Roxanne de The Police. Y entonces a medida que Alicia va cayendo el pozo va encontrándose con ciertos recursos que le permiten empezar a romper esta lógica, elementos, cada uno de estos son recursos que se abren, que pueden ser, en este caso una videoconferencia, en este caso es un texto, en este caso, sí, eso es un artículo. Y a medida que caen, lo que finalmente encuentran son experiencias valiosas para analizar de gente que ha estado empezando a pensar en esta lógica en relación con los materiales didácticos. Entonces hay un video que es muy bello y hay tres experiencias. Gabriela Infinita, que es una experiencia muy interesante para ustedes. Creo que de las 3 es la más interesante porque finalmente se trata de escribir una novela en un formato hipermedial. Inanimate Alice y Cuenta Regresiva, que es un proyecto que se desarrolló acá en la Argentina. Otro de los materiales en el que trabajamos es como el más deslinealizado de todos, se llama Astrolabio, y lo que permite, ¿por qué le pusimos Astrolabio? Porque lo que permite es articular 2 ejes que orientan determinadas temáticas. Entonces, yo tengo 3 dimensiones de análisis divididas en 2 ejes. Entonces, en total, tengo 6 dimensiones de análisis que generan distintos cruces. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, quiero ver, los enfoques curriculares vinculados, a la pedagogía, a ver si... No, ¿enloqueció? Bueno, se los voy a mostrar cómo queda fijo, porque cuando no se vuelve loco.
yo selecciono dos dimensiones, una verde y una amarilla, y lo que me genera es un corte que me orienta la mirada en algunos interrogantes y un listado de recursos para poder dar cuenta de las respuestas a esos interrogantes. Acá lo que hay es, ahora vamos a hablar de las huellas, bueno, Alicia ya se los mostré. Entonces, ¿dónde están las huellas del autor? ¿Dónde se evidencian esta función del autor en los materiales didácticos hipermediales? En las metáforas espaciales que se usan, es claro el caso de Alicia y del sistema solar. En la organización de la información en pantalla, esto que no se los pude mostrar porque no funcionaba bien la interactividad, que tiene que ver con, bueno, sí, por un lado sí la organización porque la ven, ¿no? Cuando yo me tengo que desplazar en el de Alicia de arriba hacia abajo, cuando yo tengo que optar por la articulación de dos dimensiones para poder acceder a otra cosa. Todo esto son formas de organización de la información en pantalla que yo la investigué cuando hice mi tesis de maestría, que investigué sobre este mismo tema, que dan cuenta, digamos, de que el autor quiso decir tal o cual cosa. Y finalmente la estructura argumentativa. La estructura argumentativa se va a dar a veces por la metáfora espacial, a veces por esos elementos, a veces se va a dar por los nombres o los interrogantes que guían las dimensiones o que organizan la información. Algunos ejemplos de nuestros alumnos. A ver, estos, no sé si se los voy a poder mostrar, a ver si... Nosotros en el seminario de materiales didácticos, nuestros alumnos construyen sus propios materiales didácticos y entonces queríamos mostrarles algunos ejemplos que ellos hicieron en una herramienta que se llama Wix, que permite crear fácilmente páginas web. Nosotros lo que les planteamos en el seminario es darles recursos originales, que son solo texto lineal, y ellos toman la estructura del texto, en muchos casos los apartados, digamos, y los transforman en recursos hipermediales. A través de estas solas, que serían... A ver si puedo apagar el audio. Estas solapas representarían los apartados, los distintos temas o secciones del texto lineal, y están sumados, hay videos, algunos hay textos, y sobre todo lo que hay, en muchos casos, es la invitación a que los chicos aporten. Acá tenemos, por ejemplo, sus propias coplas, o le puedan cambiar el final, digamos, tiene algunas actividades. Pero quiero irme a otro lado porque si no se va a acabar el tiempo, me parece que estamos ahí, y yo quisiera decirles un par de cosas. Después esto igual ustedes lo tienen y lo pueden explorar. Este es otro material. Este es un mashup. Se pueden combinar las estrategias. ¿Qué dijeron los estudiantes? Como verán acá dice, hay una dimensión, cuando yo investigué los materiales, yo sí investigué las voces de los estudiantes y aparecía una dimensión. ¿Qué fue lo primero que te pasó cuando viste un material didáctico distinto del PDF tradicional o del texto tradicional? Entonces, lo primero que aparece es la emocionalidad. No quiero decir emocionalidad en el sentido de motivación o de entusiasmo. Todo lo contrario, en muchos casos fue caos. No pude. Era demasiado divergente, digamos. O sea, en otros lados también desafiante, me dio curiosidad, apasionante, complejo, una aventura. Pero digo, hay algo como de conmover, de salirse del lugar que era lo que nosotros queríamos provocar. Entonces, había una dimensión emocional que tenía que ver con esto de la incertidumbre, la sorpresa de la primera impresión, y por otro lado, un darse cuenta. Entonces, en un momento era, pero esto, no es para jugar, es para estudiar. Entonces, bueno, ¿cómo definían las estrategias de lectura a partir de eso? Y finalmente, también una dimensión temporal que tenía que ver con cuantos más recursos de estos tengo, más fácil me resulta construir estrategias de lectura.
pero también que el tiempo de estudio que requerían era un tiempo mayor al tiempo habitual de los materiales, precisamente porque en el otro ya el sistema de lectura estaba como más aceitado. Las estrategias de lectura fueron, en algunos casos, la exploración por modo semiótico, primero todos los audios, después todo el texto escrito, después el video, o en el orden que sea. La exploración en función de la estructura, entonces fui por los planetas más grandes, después a los más chicos, fui por lo que aparecía primero. En función de las temáticas, fui de lo conocido a lo desconocido o al revés, o de los autores también podría ser en este caso. Y finalmente, la estrategia más curiosa era linealizar por completo el material didáctico hipermedial. Entonces, establecer recorridos y seguirlos sistemáticamente. Entonces, por ejemplo, en el astrolabio alguien decía, bueno, yo me fui a un Word, y anoté dimensión tal cruzada con dimensión tal y puse todos los recursos. O sea, linealizar por completo lo que nosotros le proponíamos como para jugar un poquito con las cuestiones. Algunos aspectos para seguir pensando. ¿Cómo articular la elaboración de estos materiales didácticos con los tiempos curriculares y con la rápida obsolencia tecnológica? ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros nos ha pasado de construir materiales en una herramienta y el día que la vamos a usar, la herramienta no está más, por ejemplo. Poder acceder entonces a la difusión de recursos de código abierto, estables y colaborativos. Nosotros nos propusimos con Gisela Schwartman y con todo el equipo de gestión de contenidos que desde el último desarrollo que hicimos, que es de marzo, que no se los mostré porque no está disponible todavía, los vamos a sacar con licencia Creative Commons abiertos a la comunidad porque creemos que hay un esfuerzo que todos tenemos que hacer en que estas cosas circulen y entonces poder confiar en herramientas más estables, como por ejemplo las del software libre. Y por otro lado, la conformación de equipos de trabajo multidisciplinares. Alicia originalmente era un póster que había hecho yo muy caseritamente y bueno, cuando lo tomó el diseñador gráfico, por supuesto que lo embelleció y le puso un atractivo que yo no había podido ponerle por mí misma. Entonces, la importancia, que no siempre es fácil y no siempre se encuentra, sobre todo en el ámbito de las escuelas, de conformar equipos de trabajo multidisciplinares. Bueno, creo que si tengo más tiempo les muestro más cosas, pero me parece que estamos ahí un poquito jugados, ¿no? Querés, Valeria, mostrá uno o dos proyectos más. Y si querés, aprovecho ya que está para toda la comunidad que nos está mirando y que no está mirando el partido de Argentina. Aprovecho para decirles que pueden ir haciendo comentarios y preguntas vía YouTube o vía Twitter utilizando el hashtag Aprender3C. Muchas gracias. Todo tuyo, Valeria. Bueno, voy a aprovechar para mostrarles un proyecto que hoy vos mencionaste, Fernando, y que no es del PEN, pero que me habías pedido que cuente un poquito. Y que es también un ejemplo de curaduría de contenidos y que también nos puede permitir pensar en esto de cuáles son las huellas de autor y cómo quiere uno plantearle la experiencia a los usuarios. En las 400 clases es un portal de videos educativos del CIPEC y la Fundación Navarro Viola que se planteó como objetivo precisamente hacer una selección, digamos, ellos detectó el CIPEC cuando me convoca que había una gran cantidad de información en la web, pero sin embargo el problema más importante era que los docentes no sabían cómo buscar y validar esa información y que ese era un obstáculo para que empezaran a usar otro tipo de recursos. Con esa hipótesis entonces lo que hicimos fue, por un lado, una curaduría de contenidos muy rigurosa con especialistas curriculares, que lo que hicimos fue rastrear en todos los portales donde hay videos vinculados a contenidos educativos aquellos más relevantes. Esa fue una parte del trabajo, pero la otra parte tuvo que ver con que la forma en que nosotros queríamos que los docentes accedan a esos videos era a través del vínculo de esos videos, no con un contenido dado, sino con la estructura curricular vigente en Argentina. ¿Por qué? Porque sabíamos que hay una falencia y que el CIPEC hace un trabajo muy importante respecto de que el currículum es un derecho de los chicos y no es solamente un instrumento de los especialistas. Entonces,
hacer entrar, o sea, hacer llegar al docente a los videos pensando en el currículum era una forma de concientizar sobre la estructura curricular vigente actualmente en el país y vincular esos materiales a esa estructura. Entonces, un profesor puede buscar en lengua, tiene para buscar en el nivel medio o en el primario, acá le aclara que hay 7 ejes curriculares. Este es el eje curricular y puede ver los videos. También, lectura y producción escrita es el eje y ahí tiene una serie de elementos. También se puede usar el mapa curricular como mapa de navegación. A ver si me acompaña el ancho de banda. Hay portales también recomendados. Fuimos generando más contenido, entonces hay videos inspiradores para la enseñanza, videos de reflexiones pedagógicas, incluimos otras secciones. Y acá está el mapa curricular que permite ¿sí? Organiza para cada asignatura los ejes curriculares y uno puede acceder y encontrar la estructura de videos. Este portal es absolutamente gratuito, está disponible, tiene una cantidad muy importante. En este momento yo no les podría decir ya la cantidad de videos que tiene. Bueno, tiene una sección de laboratorio donde tratamos de que los docentes nos aporten sus usos, los usos que hacen con los videos de nuestro portal. Tienen una sección de calendario muy importante, nosotros no le decimos efemérides, sino calendario. Portales en español y en inglés recomendados, como les decía recién. Pero bueno, me parece interesante ver esto de que en este caso hubo una curaduría de contenidos que tiene que ver con validar y seleccionar contenidos existentes y al mismo tiempo una decisión de cómo organizar esa experiencia de visionado de los videos por parte del usuario. Creo que con esto podemos volver a vos, Fernando, ¿querés? Sí. Sí. Perfecto, Valeria. Perfecto, Valeria. Estoy tratando de que se vaya al compartir pantalla. Ahí está. Dale, perfecto. Bueno, sí, por ahí lo que te pido, Valeria, sí, es si puedes bajar un poquito el volumen de tu computadora para que no vuelva el eco. Solo eso. A ver si podés. ¿Ahí? Ahí está mejor. Bueno, a ver, primero, nada, muy interesante y muy atractivo y dan ganas de seguir conociendo y analizando bien con tu ayuda cada proyecto para profundizar. Y en lo personal me dan ganas como de meterme a hacer, ¿no? A remixar, a hacer mashup, a hacer estas nuevas formas de narrar. Aprovecho para empezar a hacerte los comentarios y las preguntas de la comunidad. Primero, tenemos a Alejandra que pregunta, además de Wix, ¿qué otros programas fuiste utilizando, Valeria, para la creación de estos proyectos o productos que nos mostraste? Sí, a ver, se puede usar desde un blog simple. El Wix es una herramienta muy buena. Usamos el Prezi, que también se los mostré, el sistema solar está construido en Prezi. Usamos el Padlet, que es para hacer murales, es muy bueno. Los últimos materiales que diseñé para Flax Uruguay fueron en Padlet. A ver, ahora que no se me falta, Corina Rogoski, que es nuestra especialista en herramientas. El tema de las herramientas es
preferentemente que no sean beta, porque se caen. Glogster es una herramienta que hemos usado mucho también. La versión original de Alicia era en Glogster. El tema es que no sean beta, y el riesgo que se corre es que muchas veces se convierten en herramientas pagas. Entonces uno, si tenía el material, a lo mejor lo puede seguir usando, pero cuando encontró una herramienta copada, después no la puede usar si no paga la membresía. Pero sí, esas son herramientas que pueden funcionar. Ahora, si ustedes me preguntan, yo les busco otras que tengo por acá. Dale, o por ahí eso te pedimos, por ahí si después me podés compartir vía chat, yo después la subo al post mañana como algunas herramientas recomendadas, si te parece. Dale. Después, dos preguntas interesantes también de Carolina Flores y de Natalia Fernández Laya. Te digo las dos, así podés ir ordenando vos la respuesta. Carolina pregunta, ¿qué características no le deberían de faltar a un material hipermedial para atraer al alumno? Y después, Natalia pregunta, ¿qué desafíos propone la práctica docente en trabajo con materiales hipermediales? Bueno, a ver, ¿qué características no deberían faltar? No debería faltar un contenido. No debería faltar la transparencia, de alguna manera, de la estructura argumentativa con la que se hizo. Es muy importante, sobre todo, creo que con todas las edades, pero sobre todo a partir de la adolescencia, empezar a transparentar a los estudiantes las lógicas con las que uno va construyendo los nuevos discursos, porque se da entonces una meta-reflexión. No es solo el contenido, sino es tratar de pensar cuál es el desafío que le está planteando el profesor en esa estructura narrativa. Entonces, me parece que no debería faltar un contenido, no debería faltar que esté claro qué tiene que hacer el alumno con eso, porque si no está claro, digamos, qué tiene que hacer el alumno con eso, no puede ser solamente hacer clic y abrir cosas, digamos. Tiene que tener un sentido esa exploración y esa navegación, y eso tiene que estar explicitado. ¿Qué desafíos le genera al docente? Ahí me parece muy interesante. El primer desafío que genera es que uno en un manual o en un texto escrito puede tener la certeza de que probablemente una persona lo recorra completo. En este caso hay que asumir que una persona tiene la libertad, si quiere, de no recorrer el material completo, de no ver toda la cantidad de recursos que el docente eligió poner en ese material. Entonces, en primer lugar, le genera una sensación de incertidumbre, de necesidad de correrse de ese lugar de control del contenido. Después, bueno, genera el desafío del diseño, de ponerse a ver y a trabajar con las herramientas y que no me sale y que me pasa esto, que lo hice y estaba divino y se cayó la herramienta y ahora tengo que salir a reconstruir todo en otra. Y por otro lado, me parece que también le genera al docente el desafío de volver a pensar qué es lo importante y qué es lo anecdótico o qué es lo secundario, digamos, no anecdótico, pero sí secundario. A veces tenemos una tendencia muy fuerte a creer que todo es importante. Cuando uno tiene que pensar desde otro punto de vista o con otra lógica, lo que tiene que volver a pensar es qué es lo verdaderamente importante y dónde lo coloco para que esté claro qué es lo verdaderamente importante y qué es lo que puede ir como satélites, como alrededor, que finalmente si alguien se los pierde, bueno, está todo bien, cada uno hace su propio recorrido.